El cultivo del plátano no es un cultivo sencillo, requiere de mucho mimo y cuidado para mantener viva la planta. La platanera está predispuesta a la extinción por factores atmosféricos o catástrofes naturales, como la reciente erupción sufrida en la isla de La Palma. Asimismo, estos hechos provocan graves daños a los agricultores, un sector agrícola que es esencial en el crecimiento económico del archipiélago. Por ese motivo, hoy en Wanchipedia hablaremos de cuáles son los orígenes del plátano de Canarias, cómo se cultiva en las islas y desvelaremos por qué los plátanos no tienen semillas. ¿Sabes por qué? Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. ¿Cuáles son los orígenes del plátano de Canarias? El cultivo del plátano es una de las producciones más importantes y valiosas de Canarias y, por qué no decirlo, de toda España. Su presencia en las islas comenzó en el siglo XV, cuando los galeones portugueses trajeron las primeras plataneras desde Guinea. Al poco tiempo de aparecer el cultivo del plátano en Canarias, la fruta se extendió por todas las islas. Y ahí no se quedó la cosa. Dicho fruto empezó a ser conocido por los viajeros ingleses, que lo adquirían tras hacer escala en las islas a su regreso al Reino Unido. El comercio del plátano entre Canarias e Inglaterra fue tal que incluso llegó a tener una zona exclusiva en uno de los primeros muelles comerciales de Londres a principios del siglo XIX, el West India Docks, o Muelles de las Indias Occidentales. Durante muchos años, los productos de la agricultura canaria, en especial el plátano, impulsaron esa estrecha relación entre los británicos y los canarios. De ahí que tras su cierre en 1981, dicha zona comercial recibiera el nombre de Canary Wharf, en honor al enorme esfuerzo de los agricultores y empaquetadores canarios que allí trabajaban. Desde principios del siglo XX, el cultivo del plátano en Canarias ha aumentado hasta las 9.000 hectáreas actuales. En este momento, el plátano de Canarias se cultiva en 6 de las 8 islas Canarias: Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y Lanzarote, con una media de producción anual de 375 millones de kilogramos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. A día de hoy podemos encontrar diferentes variedades de plataneras de la familia de las musáceas, concretamente la especie Musa cuminata. Sus plátanos pertenecen al grupo de Cavendish, la predecesora de la banana Gros Michel. Las más conocidas son la gran enana, la pequeña enana, el lacatán, el pollo, el valeri, el robusta y alguna variedad del Gros Michel. A excepción de la última variedad, la gran mayoría de plataneras cultivadas en Canarias son resistentes al ataque del hongo Fusarium oxysporum, un hongo capaz de embestir las raíces de la planta y enfermarla. Se la conoce como la enfermedad de Panamá. Las plantas infectadas se marchitan y finalmente terminan muriendo por deshidratación. Afortunadamente, la gran mayoría de las plataneras en Canarias están protegidas frente a esta enfermedad tan habitual en este tipo de cultivos. En cambio, el cultivo de plátano está indefenso ante el ataque de nematodos, como por ejemplo los gusanos microscópicos, capaces de atacar las raíces de la planta, marchitar y a la larga provocar su muerte. Concretamente, en la isla de Tenerife, los dos géneros de nemátodos más característicos por los daños que provocan en las plataneras son los del género Pratylenchus, que suelen encontrarse en los suelos de la vertiente norte de la isla, y los del género Meliodogine, habituales en la vertiente sur. ¿Cómo se cultivan los plátanos en Canarias? Casi la totalidad de plátanos comercializados en Canarias y en todo el mundo son frutos estériles. Eso quiere decir que no producen semillas. ¿Y eso qué significa? Sin semillas no existe reproducción de la especie. Los plátanos comestibles desarrollan una masa de pulpa comestible carente de semillas, por lo que es innecesaria la polinización. Dicho en otras palabras, ningún insecto trae el polen, germina y fecunda los óvulos de la flor para que tenga lugar la producción de semillas y frutos. Y entonces, ¿cómo se cultiva el plátano? ¿Cómo se reproducen las plataneras?
Únete a nuestra comunidad, conviértete en miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Wanchipedia. Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. Un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales, proyectos como Wanchipedia siguen vivos. A cambio, accedes a contenido exclusivo, eliges de qué hablar en los podcasts semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wanchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a mecenas que como tú hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. Los plátanos sin semilla cultivados en Canarias y en todo el mundo surgieron como resultado de la reproducción entre dos especies de árbol frutal salvaje distintos, la musa acuminata, frutos con un sabor horroroso, y la musa malvisiana, un fruto más dulce pero lleno de semillas que era imposible de comer. De ahí que con el paso de las décadas las frutas de esta platanera híbrida no tengan la capacidad de reproducirse. La gran mayoría de plátanos en el planeta son del mismo plátano, el plátano Cavendish. Y este, a su vez, es el predecesor al plátano de la variedad Gros Michel, casi devastado por la enfermedad de Panamá. Como curiosidad, los plátanos Cavendish llevan el nombre de Guillermo Jorge Spencer Cavendish, un duque responsable de los primeros especímenes de banano en Europa. Desde la década de 1950, los plátanos de esta variedad son los más comercializados en todo el mundo, aunque se dice que desde el año 1850 existe esta variedad en las Islas Canarias. La realidad es que ya existía en la isla desde el siglo XV. Lo que sí es cierto es que esta variedad canaria se hizo más conocida en Europa a partir de 1888, cuando el empresario británico Thomas Fife importó dicha fruta desde Canarias a Inglaterra. Ahora se sabe que estos plátanos Cavendish o banana perteneciente al cultivar Cavendish enano, un subcultivar de la banana Cavendish. La nueva variedad de fruto carente de semillas es más dulce, más apetecible y más resistente a la enfermedad de Panamá, pero no está exenta a futuras enfermedades como la cigatoca negra y, por ejemplo, a otras plagas. Incluso otros factores externos como los fuertes vientos, inundaciones o catástrofes eruptivas como la sucedida en la isla de La Palma arruinan completamente el cultivo del plátano de ese año y de los posteriores. Debemos tener en cuenta que la platanera tarda en crecer alrededor de 9 meses y es entonces cuando empieza a producirse los primeros plátanos. Si la planta muere antes de tiempo y se daña la planta bebé que crece a su alrededor, lo que se conoce como chupones, se necesita de otra planta hija o parte de sus raíces o tallos bajo tierra de otros invernaderos para volver a cultivar el plátano. Luego, una vez sembrado en el terreno, la platanera volverá a germinar y las nuevas plantas que servirán para dar continuidad al cultivo del plátano. No es un cultivo sencillo, requiere de mucho mimo y cuidado para mantenerlo vivo, de ahí que el cultivo del plátano en Canarias esté más predispuesto a la extinción por factores atmosféricos o catástrofes naturales. Y, como consecuencia, estos hechos provocan graves daños a los agricultores, a este sector concreto de la agricultura, que además es esencial en el crecimiento económico del archipiélago. ¿Cómo te imaginabas que se cultivaba el plátano en Canarias? ¿Cómo consumes el plátano de forma habitual? ¿Crudo? ¿En alguna receta? Déjanos tu comentario, nos queremos enterar. Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast. Todos los miércoles nuevos contenidos en los podcasts de Wanchipedia. Besitos mis niños. Chao.